Estoy muy contento por compartir un poco de ideas míos con ustedes. Y solo lo que te voy a decir, ese mundo es muy duro. Cualquier persona, niño, mujer, abuelo, lo que sea, hay que tener la mente muy duro, nada más. La mente es la más importante de todo. Cuando no tenemos la mente duro ya, siempre ya baja tú mismo ya para abajo. Hay que tener la mente muy duro. Si estoy contando mi vida, fue una vida muy duro. Vení desde África, conocí a nadie, llegué aquí, me luché sin conocer a mi familia ni nada y llegué campeón del mundo. Pero todo con mi mente. Y no soy boxeador, no soy nada, pero vine aquí y practiqué. Con 28 años me metí en boxeo y practiqué boxeo y llegué campeón del mundo. Es una historia de maravilla. Entonces, un poco la vida que estamos aquí todos, hay que tener la mente duro y nada más. ¿Y cómo se endurece la mente? ¿Cómo? Pues la mente, por ejemplo, todo el mundo tenemos miedo. Entonces, si tú tienes miedo, no dejas ver tu rival. Porque te dejas rival, tú ves tu rival que tiene su miedo, sube él más. Como entra, por ejemplo, un can, un perro. Es el perro. Entonces, si ves un can, él te ve a ti y te tiene miedo. Si tú escapas, ven atrás tuyo. Pero si tú lo enfrentas así, escapa. Y las personas somos igual. Entonces, tenemos la mente duro. Si tú ves personas, y tú lo estás mirando, y tú estás hablando, y moviendo, y temblando, sube él más. Él sube más porque sabe que tú lo tienes miedo. Entonces, al principal, hombre, muchos no podemos defendernos. Ceci, si yo soy más duro que él, solo mi cuerpo, pero a lo mejor mi mente no. Y a lo mejor él tiene mente más duro que yo, y yo si me voy a atacarlo, a lo mejor tienes una bolsa. ¿Es tuyo? No. No, Es mía, no importa. Eso, Ya háblale. bolsa, por ejemplo, y yo soy la mano así, y me mete la mano en la bolsa allá, y con bolsa hasta, mete la mano adentro, tú metes tu mano, tú me ves y ya metes la mano, y pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Con vos, como diciendo, no sabes lo que tienes en la bolsa, eso ya lo ganaste ya. Puedes tener pistola, puedes tener cuchillo, puedes tener todo. Mete la mano, ¿qué quieres? Y tú como, y sube, entonces eso ya tenemos aquí ya. Primero lugar, y si no tiene bolsa, tiene bolsillo, ¿qué quieres? Ya se pasó un poco atrás de la mano leche, entonces ya la granilla baja para abajo, porque no sabe lo que va a hacer el mismo ya. Entonces primero el cuerpo no vale para nada. Primero el cuerpo puede ser una persona muy grande, muy todo, pero aquí tienes muy pequeño. Y si no tiene nada, a lo mejor el otro viene desde atrás, cuanto a lo mejor yo la ataca, por favor, sí. Yo la ataca desde atrás, a lo mejor no me ve, desde aquí no puede hacer nada. Pero si no vas a defender, tampoco puede hacer nada. Yo estoy atrás de él, aquí. Aquí, eso coco es muy duro, eso es como un hormigón, un hierro. Entonces lo que hay que hacer todo es empujar la cabeza para atrás, ¡pam! Y la nariz ya. ¡Pam! Pero sin miedo, porque no va a romper. ¿Qué va a romper es esto? Te agarra así ya y te desplazo ya, pero con fuerte. Entonces, si te da, ya basta ya. Porque si no, lo que va a hacer, se va a matar, te va a violar, lo que va a hacer. Si no defiende, te va a hacer igual. Entonces, por lo menos intentamos a defender. Yo te agarro así, tengo fuerte, inténtalo un poco. Ahí la cabeza, para atrás. Si sabes que la persona es un poco más alto que tú, desde aquí, con el tacones encima de la piel, encima, ahí, pero fuerte, fuerte. O si no, desde aquí, en el medio. Ahí, pero en el medio. En el medio. En el medio. Mi rodilla para adentro. Ahí, estás atrás, ¡pam! Mi rodilla. Y lo dobla, lo rompe. Porque eso es. Sí.
Depende, si es chiquito, no llego. Depende de la altura. Estás seguro de ti mismo, sabes que lo vas a hacer. Claro. Si no estás seguro, a mí me va a estar por favor, suéltame, ya te ganó, ya. Si tú lo ves delante, vas a él, dice, ¿qué quieres? Entonces tú lo pones a huevo como quieres. Pelea con él. Y tú das el paso primero. Hace el paso primero. Entonces cuando estás tú delante, él no sabe eso, chica, si es de taekwondo, de boxeo o lo que sea. Y si levanta la mano primero, esas cosas es como un hierro. Aquí para un es muy difícil. Si quita la mano primero, lo bloqueamos. Aquí. Y cuando lo bloquea ya, patada. Ahí lo defendemos con una mano, se tiene el palo que sea aquí y no rompe. Y aquí ya si un golpe que puedes tirar ya, tú lo retiras. Si ves que hay hueco que puedes escapar, entonces ¿qué quieres? Y tú sabes que aún sigue el veneno, das un paso, 2 pasos. Si ves la persona está mirando desde ti más agresivo, pues buscamos idea para oírnos. Si hay una puerta, ¿no? Si él te agarra desde adelante, yo estoy aquí, y aquí tú vas a saltar ya. Y luego la vez así. Claro. Cuando lo atacas, sí, saltamos ya y tú primero ya. Tú vas a actuar antes que él. Pero la más importante, hay que tener la cabeza muy duro, que no tenga miedo. Si tiene la cabeza duro, que no tiene miedo, no. Y el resto que podemos hacer depende de un poco de entrenamiento, como viene de otro, la rapidez. Porque ahora mismo, todo lo que estamos aquí, le hago una pregunta y no, para responder muy difícil. La cuerpo entero de nosotros, ¿cuál es más rápido? ¿Qué parte del cuerpo de nosotros es la más rápido que todo? La mente y los reflejos. Los ojos primero. Yo soy aquí algo así, hace primero ya cierra. Entonces si tenemos los reflejos, cuando viene ya, que mira, desde aquí, ahí, cuando viene ya, lo que haga hacer tú. Pero eso es más entrenamiento, más tiempo y todo. Entonces a lo mejor, pero la principal de todos, tenemos la mente frío y duro. Y poco a poco cuando uno ya tiene tiempo, pues hay más trucos. Y si toca a pegar, o él te agarra, o lo que sea, donde está más duro la mente. Entonces, si podemos aquí, o aquí, o si no, aquí en medio, y el pecho, justo, le mete el puño ahí. Acá en la boca del Y estómago. boca del estómago, ahí. O si no, aquí, el hígado. Entonces buscamos el sitio que el sitio más importante para pegar cualquier persona, aquí. Después aquí. Y después podemos pegar aquí, en el medio, boca de estómago. Y después metemos también aquí en el hígado. Entonces eso es golpe, es difícil. Hay que aprender, es mucho, no. Entonces cuando tenemos la mente muy bien y duro, pues mira, cuando viene el otro ya hay que enfrentarlo, porque no sabe lo que te va a hacer. Entonces primero, tú ataca primero, antes que vea él atacarte. Y cuando él te va, trae en mano cualquier persona que no hizo nada, que no aprende ni boxeo, ni taekwondo, ni fútbol, ni nada, siempre viene la mano así. ¿Sabes? Todo la gente viene. Yo soy aquí, como digo, amor, soy aquí. Yo te voy a dar una oferta que sea tu novio, tu marido, lo que sea. Si no aprendo nada, porque vosotros sí, tu marido aprendió, ¿no? Siempre viene la mano desde aquí. La mano, la bofetada viene desde aquí. Entonces cuando viene ya, baja para abajo. Y ya está. Y ya él va ahí, porque como es fuerte, todo va a ir para allá. Es tu mano, o novio, amigo, lo que sea, te quiere pegar, la mano siempre viene abierta, porque no está practicado. La gente que está practicado va para adentro. Pero que no está practicado, vas a dar bofetada a tu niña y viene desde aquí ya.
Uy, yo ya me iba a agachar. Entonces cuando viene ya, la única que hacer, baja para abajo. Y pasa, entonces cuando pasa él para ahí, tú lo Yo ya haría empujas. otra cosa, ¿eh? Cuando voy para abajo ya le pego. ¿Entiendes? Sí. Entonces cuando tú lo bajas, ¿Y si te va a dar una patada? te va a dar una patada, lo bloquea con el rodilla. ¿Sí? Claro. Cuando yo te voy a dar eso, ahí tú lo coges con eso. Tú mientras Sí, ahí, porque eso, claro, cuando tú estás esperando los golpes, no duele. Claro, porque normalmente esperamos los de las manos, pero no esperamos las patadas. Sí, los que van así, pero si te va a dar patada, pero es muy, muy difícil. Sí. Sí, muy difícil. Recuerda que es la piel siempre L. Cualquier movimiento de la piel que está L. L es así. ¿Sabes? Entonces, si es así, entonces cuando viene su golpe, voy para aquí. Si no baja para abajo, echa para atrás. No, no. O así, Si no o baja así. para abajo, ahí. No. Si solo cogido, entonces te va a pasar la mano ya. Y si tú quieres meter, te meter una mano aquí o le meter un coche, ay, justo, sí, señor. Cuando viene el reto ya solo en los freos, cuando viene el reto Claro, ya, que- allá. Pero me tira un poco. Esto, no, al revés. Ahí, siempre hay que estar así. Entonces, cuando viene la mano recto así ya, no, cálate mejor. Cae encima. Cae encima ahí. ¿Así? Sí, entonces te va a pasar la mano para aquí. ¿Entiendes? Te pasa la mano para aquí. Entonces tú lo empujas, o si no, tú lo agarras en su mano, lo agarras en su mano, aquí. Lo agarras en su mano. ¿Y luego? Luego, eso. Eso no trabaja. La mano eso no Le puede tienes la patada donde tú ya sabes. Ah, ok. La mano eso no puede trabajar. Claro. Porque cuando está eso aquí, agarrado, eso no puede trabajar. Porque está eso en el medio. Agáchate tú, ahí está aquí. Entonces, si tú estás aquí, tú lo intentas. Eso rodilla, aquí, o un piso. Que yo Calla. buenos Mejor. toques. Ustedes Con Argentina, luego con México y después con España. A ver, gana. pueden llegar aquí primero, hay que llegar en 4 enteros. En 4 dedos enteros. Aquí. Sí. Entonces, es un movimiento. Porque tú primero puedes dar así. Se mueve, se puede ya. Se mueve. Por eso siempre que están L. L, no, al revés. Ahí. Entonces, cuando viene él aquí, aquí a esta patilla, primero boom. Y si ya acaba con eso aquí. Ah, tú. Entonces hace boom y vamos. Entonces dos movimientos. Y si es persona duro y no va, cuando hacen esto, aquí, aquí y lo de ella. Y la Aquí también. Aquí. Y la rodilla. Y la rodilla. La rodilla. Ajá. Vamos a decir, ¿verdad? Boom, boom. Muy bien. ¿Verdad que? Bueno, Sí, pero aquí. Aquí, acá no hay que llegar la unido. En el momento de Vale, ok, a ver. Yo te voy a atacar desde atrás. De atrás. Desde atrás. Cuando yo te agarre aquí, ¿qué vas a hacer? yo doy patada. No le llega. Sí, la Pero patada. doy así, Aquí, no, mejor con esto. Aquí. con esta. Aquí sí. Pero es que mi punto de apoyo es esta. Si me levanto esta, caigo. Sí, eso hay que meterlo para adentro. Ok. Yo te ataco así y metes eso para adentro, pero empujándolo fuerte. O si Pero no no, me voy a empujar fuerte, chico. esto. Ya, con cuidado. al piso. Ahí. El pisoteo y a la vez le das. Sí, Ya. sí, pero cuidado, A Beli. Ahora España. L, para que están L, la pierna no. Sí, eso para adelante. Yo entiendo la pena. La otra pierna. Sí, para adelante, a la unidad, así. Bien, vale. Cuando yo te voy a pegar, bofetada, baja para abajo. Eso es. Yo mientras voy. También. Entonces, cuando voy yo para aquí, baja para abajo y defenda. Entonces depende, como tienes tanto abajo, arriba, Una máquina. la máquina. A ver. O si voy para aquí, para allá. Entonces cuando baja hacia, A ver, otra vez. levanta allá y defiende. Pum, qué loco. También. Tengo buenas ideas. Sí, las ideas que tienen, pero primero tú lo haces de aquí de mente. Sí. La Los gente reflejos sí. son los que te hacen Los reflejos
y la mente, que está la mente bien, ¿no? Si tú puedes meter la mano en su cosilla, acaba la reacción ya. acaba más fatal y viene ya. Cuando viene ya puedes ir rápido ya. Claro, Lo metes en ahí su tiene que cosilla. ser ágil y que no te Rápido. dejes dar. Entonces yo creo que eso es un poco que puedes ayudar a explicarme un poco de experiencia mía. Entonces yo soy muy contento para estar con ustedes aquí, a que tengan un día duro y nada más. Sí, en nombre de Madres Latinas, mujeres que ahora ya no están aquí presentes, muchísimas gracias.